Ya la Fed bajó las tasas de interés interbancaria. ¿Qué ha pasado en el mercado? ¿Realmente se ha impactado el mercado inmobiliario o seguimos en un letargo? Seguimos tranquilos, no pasa nada, nadie mueve las fichas. Eso es lo que vamos a ver en el podcast de hoy. ¿Por qué? Porque ha sido bastante extraño, porque había mucha expectativa sobre lo que iba a suceder con las tasas, pero realmente en la práctica sucedió algo después del 18 de septiembre. Vamos a analizar en detalle qué ha pasado con la asequibilidad. ¿Es más fácil o no es más fácil comprar una vivienda? ¿Qué siente la gente? ¿Cuál es el índice de sentimiento de las personas? ¿Y qué sigue sucediendo con los precios? Todo eso lo vamos a analizar con detalle porque es muy importante esta última semana de septiembre para revisar todos estos temas, porque va a marcar el inicio de lo que son los últimos 3 meses del año, que normalmente no son los meses de más movimiento inmobiliario, pero sí, en estas circunstancias pueden marcar una tendencia distinta porque tenemos elecciones presidenciales y adicionalmente tenemos este fenómeno de la Fed sucediendo con el recorte de las tasas. Vamos a ver qué está sucediendo en todos los Estados Unidos y qué debemos esperar, sobre todo para el 2025, quien puede ser el año del despegue del sector inmobiliario. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixa Molina, es un placer estar con ustedes. Jenny. Después de esta introducción, quiero hacer un paréntesis un poco para estar en corazón y en sentimiento con todas aquellas víctimas del huracán Helen que sucedió en Florida, Tennessee, las Carolinas, donde ha habido más de 50 muertos. Una situación no muy normal en los Estados Unidos, que un fenómeno natural lleve o cobre tantas vidas normalmente. Nuestra solidaridad con todas esas personas desde nuestro corazón, que siempre está con revisar lo que sucede en la Florida y esa devastación, esos mercados y esas familias se afectan muchísimo porque no solo esas víctimas, sino todo lo que conlleva la reconstrucción y todo lo que conlleva las pérdidas de valores, las pérdidas materiales, también es bien, bien importante para estos sectores de la Florida. Quería abrir el programa un poco con esa solidaridad para estas personas de los estados del sur este de los Estados Unidos. Jenny, entremos en materia de asequibilidad. Tenemos el tema de asequibilidad. ¿Está siendo más fácil comprar una vivienda? ¿Seguimos en el mismo punto donde es casi imposible comprar una vivienda? Pues es más sencillo, realmente es más asequible, sabemos que los intereses bajaron y el hecho de que los intereses hayan bajado, pues reduce mi pago mensual, lo que mejora la asequibilidad. Sin embargo, aún es muy difícil porque en este artículo lo dicen, mira, fíjate, comprar una casa se volvió más asequible por primera vez desde el 2020. Realmente es una mejora positiva, pero aún un hogar tradicional en Estados Unidos gana $84,000, que es un 27% menos de lo que debería de ganar para que la propiedad sea asequible o que el 30% de tu ingreso represente el pago de tu casa. En el siguiente gráfico vemos cómo ha sido el ingreso, lo que se necesita para comprar una propiedad. Tenemos en estos días 115,424 es lo que debería de ganar un hogar para la compra de una casa. Ha disminuido un 1,4%, es positivo, sí, sin embargo, pues no es lo necesario para que el hogar compre la propiedad y mantenga una economía normal, lo que se establece que es normal en los Estados Unidos. Aquí más abajo, déjame mostrarte por aquí, tenemos una tabla por estados y nos muestra cuánto es el valor de una propiedad, el ingreso, si ha aumentado o no ha aumentado, y el precio de la propiedad es este, y este es el ingreso que tiene la familia. Y es increíble, Gabriel, por decir, en este estado ha disminuido el ingreso, el valor de la propiedad se ha mantenido y sin embargo el 34% de las propiedades son asequibles, pero vemos, por decir aquí en California, solo el 4% de las propiedades son asequibles. Entonces vemos una variación bastante grande en los diferentes metros de los Estados Unidos, donde, por decir, Austin, Texas, el 11,8% de las propiedades son asequibles y si nos venimos aquí a Chicago, Illinois, un 38% de las propiedades lo son. Entonces, eso es lo que tenemos aquí en este artículo, pero adicionalmente quería traerles este que me parece interesante, habla de asequibilidad también. Y nos vamos a un gráfico y nos muestra en términos monetarios cómo ha influido esta disminución de los intereses en el pago mensual. Y, por ejemplo, en California, esto está por orden alfabético de metro, en California, en ahí, son $840 menos que tú pagarías mensual
en la compra de una propiedad gracias a esta disminución en los intereses. Y el más radical que vemos son $2,000, obviamente en San José, California, son $2,000 menos en reducción del pago mensual. Miami, que es una ciudad que es donde nosotros vivimos y donde establecemos nuestro mercado principal, son $400 mensuales menos. El pago mensual bajó de $3,800 donde estaba a $3,400. Entonces sí es más asequible, sin embargo no es lo suficiente, lo acabamos de ver en el otro artículo, solo el 30%, el 40%, el 10% de las propiedades son asequibles. Sí, ahí quiero comentar justamente este gráfico, Jenny, que lo traía para otra parte del programa, pero es bueno ponerlo en este momento. Aquí pueden ver que este es el ratio, la diferencia entre el precio de una casa y el ingreso medio anual de una familia promedio en los Estados Unidos. Y resulta que estamos en el tope, nunca habíamos estado tan alto. Se necesitan 7.2 ingresos anuales familiares para comprar una casa promedio. Aquí pueden ver cómo esto subió, bajó y volvió a subir en este momento. Se espera que vaya a bajar con la bajada de las tasas de interés, pero igual estamos en una cima que no hemos podido descender desde la pandemia, un poco antes de la pandemia subió y no se ha podido descender. Realmente sigue siendo crítica la situación para todos aquellos que deseen comprar una vivienda, sobre todo lo que tú dices, ciudades metro, como ciudades metros de California, de New York, de Florida. Es complicado, es bastante complicado. Sin embargo, quédense para ver en el programa del miércoles, en el cual van a ver cómo el empleo, sobre todo en Florida, está bastante fuerte. Entonces, muchas veces no todas las áreas metro se comportan igual, porque podemos ver problemas de asequibilidad desde el punto de vista de vivienda, pero también buenos empleos o empleos mejor pagados o buen potencial de tener un empleo. Entonces, eso también es una compensación. Es como vivir en New York o vivir en París o vivir en grandes metrópolis. A veces es bastante costoso, pero se gana dinero y se gasta, pero realmente se gana mucho más dinero. ¿Tú tienes otro artículo con respecto a asequibilidad o eso era lo que No, traía? no, esos Sí. dos artículos son los que traía. Vamos a revisar precios, Jenny, como siempre estamos viendo precios, es importante. Aquí tenemos el índice, le voy a hablar del índice de Case-Shiller. Case-Shiller, se lo he comentado varias veces, Case-Shiller es la operadora de estadísticas en precios más importantes de los Estados Unidos porque ellos analizan el mercado de viviendas cerradas. O sea, las viviendas que ya realmente firmaron contrato, estén o no estén, hayan estado o no hayan estado en el mercado abierto. O sea, ¿qué quiere decir? Revisan registros públicos. O sea, que es bastante cierto todo el material que ellos nos informan. Ellos siempre tienen un retraso un poco mayor porque realmente estudian muy bien las estadísticas y podemos ver que la estadística más reciente es en el mes de julio y estamos viendo que julio del 2024 los precios subieron un 0.1. El promedio de los meses de julio ha sido 0.5, o sea que los precios realmente están decreciendo respecto al averaje. Habíamos visto que en junio fue un 0.5, aquí 0.5 en junio, y el averaje 0.8, o sea, estamos viendo que nos mantenemos, empezamos el año sobre el average, pero estamos bajando. Estamos debajo del average, lo que quiere decir que efectivamente podemos ver corrección en algunas zonas de los Estados Unidos, sobre todo en lo que tiene que ver en las grandes metrópolis no vamos a ver las mismas correcciones. Aquí justamente está este índice, son de los 450 áreas metropolitanas más grandes de los Estados Unidos, la gente de Lance Lambert hizo el tracker y aquí puso las 50 áreas donde los precios le ha ido mejor en el último mes. Estamos hablando al mes de agosto, o sea, esta es la diferencia entre julio y agosto 2024. Esto es en lo que va de 2024 y esto es de agosto a agosto 23 a agosto 24. Y esto es desde el pico. Básicamente las áreas que le ha ido mejor siguen siendo sorprendentemente, una vez más, Jenny, Nueva York, New Jersey, Connecticut, o sea, todas las zonas un poco calientes del noreste de los Estados Unidos, New Jersey, New York, o sea, son zonas que jamás terminan de enfriarse, siempre están bien calientes y aquí podemos ver que hay muchísimas áreas metropolitanas que no han visto casi que descenso en todo el año, no han visto descenso en el último año, no han visto descenso desde el pico, no han visto descenso desde la pandemia, o sea, hay áreas muy fuertes. Pero cuando nos vamos al otro índice, que es las 50 peores áreas metropolitanas, estamos viendo que aquí ya vemos los mercados que uno más conoce o que más lo influyen, como Texas, Austin, Texas, ha caído
cayó mes a mes un 1%, en lo que va del año solo ha subido un 0.5%, en 23 al 24 un menos 4.6%, pero vemos desde el pico de la pandemia, ahora estamos hablando de un 20%, es bastante la corrección que ha habido. Sin embargo, no son demasiadas las ciudades. Si nosotros bajamos, podemos ver que Austin, Texas, aquí tenemos algunas de Luisiana, California, Luisiana, Florida, tiene Punta Gorda liderando aquí, California, básicamente Florida, pero ya vemos que aquí las correcciones son mucho menores. Estamos hablando de 7% desde el pico de la pandemia. Estamos viendo que no hay caídas aquí desde antes de la pandemia. O sea, las zonas en general que se ven peores no son nada graves. No estamos viendo una burbuja, no estamos viendo un crash, no estamos viendo caídas en lo que va de año importantes. Aquí podemos ver las correcciones en lo que va del año, un menos 5% en Luisiana, un Punta Gorda, un menos 4.3%, pero eso no es realmente como para preocuparse. El mercado sigue bastante sano desde el punto de vista de precios, Jenny. Estamos viendo correcciones que van puntuales en las zonas metropolitanas. Hay que seguir observando a ver qué pasa respecto a los inventarios y las tasas de interés. Tasas de interés un poco más bajas y inventarios que se empiecen a quebrar, vamos a ver nuevamente los precios repuntando. Eso es algo que no nos vamos a escapar. Jenny, bajaron las tasas, la asequibilidad está difícil. ¿Qué ha pasado con los compradores? ¿Hay más compradores entrando al mercado? Pues mira, sí hay más compradores entrando al mercado, sin embargo, como conversamos hace unos momentos, pudiese ser todos aquellos compradores rezagados que estaban esperando que la Fed hablara. Como tú lo comentaste, Gaby, básicamente hay un aumento. Este artículo nos dice que hay un 70% más de bloqueo de intereses en hipotecas. ¿A qué se refiere eso? Yo hago una aplicación del préstamo y espero el momento adecuado, siguiendo recomendaciones para bloquear mi interés a lo más bajo que yo considero que puede estar. Entonces, hubo un incremento del 70% en ese tipo de actividades en el aspecto de aplicación de hipotecas o de bloqueo de intereses. Y en aplicación para nuevos préstamos hubo un 10% más. ¿Hay más actividad en el mercado? Sí, pero viene de un mes en el que básicamente hubo muy poco. Si nosotros nos vamos a la tabla donde comparamos año a año, simplemente el índice de la demanda de compradores de Redfin solo subió un 1% año a año y las compras de hipotecas solo subieron un 2% año a año. Se han incrementado, sí, pero yo creo que ese 2% no es lo que se esperaba con esta disminución del porcentaje del interés. Sí, no es realmente representativo, Jenny. Les quiero mostrar y poner en pantalla justamente cómo es la aplicación de Mortgage en los septiembre, desde el año 90 hasta el día de hoy. Estamos viendo que la aplicación de Mortgage desde el año 90 hasta de los septiembre, estamos en el récord bajo, no veíamos estos números desde el septiembre de 1994. Estamos hablando de 30 años atrás, Jenny. No había tan pocas aplicaciones de mortgage. Estamos hablando de 142,000 aplicaciones de mortgage aquí. Es increíble revisar este tipo de cifras. ¿Por qué? Porque efectivamente no ha habido repunte. Venimos de una época bastante mala. Sin embargo, el 2025 pinta que efectivamente esto va a mejorar. ¿Por qué? Porque es la nueva realidad, es la nueva normalidad. No hay posibilidad de que tú no vivas debajo de un techo. Vas a tener que rentar o comprar y tarde o temprano vas a comprar. O sea, naturalmente la gente quiere la seguridad de un techo, la población necesita la seguridad de un techo. Y dentro de eso va a ser súper importante entender que es una nueva realidad. Voy una vez más adelantando algo que no tenía para este punto, pero me gustaría mostrarlo, y es esto. Esto lo tenía para la parte del momento de tasas de interés. Esto tiene que ver. Vamos a poner aquí para que sea un poco más grande. Esto tiene que ver las tasas de interés averaje en los últimos 30 años. Estos últimos 30 años quiere decir cómo ha sido la tasa mes a mes desde el año 2001 hasta el año 2024. Estamos viendo que estamos en 6.18. Pero tenemos, Jenny, desde el 2009 tasas del 5%. Hablemos del 2010, tasas del 5% o menos. Aquí vemos todo lo que está en azul verde es menos del 5%. O sea, tenemos 14 años antes de la pandemia en las cuales vimos, después del post-pandemia, de cuales vimos tasas de menos del 5%. O sea, no existe en nuestra mente una realidad de una tasa que no sea el 5% o menos. Cuando vemos una de 6 nos escandalizamos. ¡Wow! Esto es imposible, no vamos a poder.
pero eso fue la realidad del 2008, desde el año 80 hasta el 2008. Teníamos tasas del 6%, teníamos tasas del 5%. O sea, efectivamente, esa era una realidad, se nos fue por 14 años y volvió. En el 2025 va a pasar lo mismo. Vamos a entender que son las tasas, las 5,80, 5,70, 6%, y vamos a vivir en la nueva realidad y vamos a tener que adaptarnos. No va a haber manera de decir, no, yo no voy a pedir un crédito, como lo que estamos viendo en esta estadística, donde nadie pide un crédito. Va a tener que pedir crédito. O sea, eso es una realidad que nos vamos a adaptar, y si tú quieres comprar, prepárate, busca la ayuda, ve la manera, busca la zona, busca el especialista, busca el mortgage broker, el realtor, porque va a ser la única manera de que rompamos esto, de que entres y que tengas tu vivienda. No hay otra forma de poderlo lograr. Jenny, hablemos de otro punto importantísimo, que son inventarios. Cuéntanos, inventarios, ¿realmente Sí. están suficientemente altos para enfrentar una posible traída de compradores al mercado? Mira, depende de la zona. Recordemos que este podcast es a nivel nacional. Hay zonas en las que el inventario aún no es suficiente, hay zonas donde tenemos un exceso de inventario, pero lo que sí es cierto es que en la mayoría de zonas o en todas las zonas, los días en el mercado de todas las unidades ha ido incrementando sustancialmente. ¿Y esto qué te trae a ti como comprador? Te trae la oportunidad de negociar más, te trae la oportunidad de pedir más ayudas y la posibilidad de tener un punto a tu favor a la hora de tu comprar una unidad. Más días en el mercado te da mayor posibilidad de negociación, adicionalmente a que mayor inventario lo hace también. Ahora, ¿en qué porcentaje están aumentando las unidades o el tiempo en el mercado? Tenemos este gráfico que nos muestra la cantidad de unidades que duran más de 60 días. Y lo que dice aquí es, fíjate, casi el 43% de las propiedades en Estados Unidos duran más de 60 días en el mercado, y tenemos básicamente desde abril incrementando esta cantidad de días. Ahora, un punto muy importante, más de 30 días. ¿Cuántas unidades duran más de 30 días en el mercado? Casi el 70% de las unidades. Realmente es importante porque venimos de hace un año o un poco más, realmente teníamos que correr a buscar, a ver la unidad y a seleccionarla y a mandar la oferta. Hoy en día se puede hacer con mayor tiempo y se puede negociar aún más. Y de igual manera, a partir de marzo de este año, hemos visto un incremento de las unidades entrando más de 30 días en el mercado. Ahora, ¿qué zonas están calientes en cuanto a días? Fíjate, Seattle, 12 días en el mercado, realmente se está moviendo bastante. Tenemos un incremento de 4 días y aquí están las zonas más calientes. Tenemos Indianapolis, Michigan, Warren en Michigan, San José, California está durando 18 días en el mercado. Son las áreas más calientes. Ahora, ¿cuáles son las más lentas? Vemos West Palm Beach, 79 días en el mercado, Fort Lauderdale, 75 días en el mercado, Jacksonville, 65 días en el mercado. Realmente 3 metros de la Florida ocupan las 3 primeras y luego venimos con Austin, Texas, seguido por Miami. Mucho incremento en días interanual y realmente eso se traduce, vuelvo a repetirlo, en una mayor capacidad de negociación para ti. Una mayor capacidad de negociación, Jenny, pero no llegan a ser unos inventarios de alarma. O sea, No. 65 días en el mercado. Pensar que una vivienda en promedio tarda 2 meses en venderse es algo natural en un mercado de los Estados Unidos. No estamos hablando de algo que salga de la normalidad. Wow, tengo 6 meses promedio para vender una unidad de vivienda. No es lo que estamos viendo. No, en el 2019 eran muchos más días que los que dicen allí para venderse y se trabajaba y las personas compraban y vendían, pero realmente es un cambio lo que ha sucedido y están mejorando para el comprador y te da a ti como vendedor, si deseas vender, te da también una guía de cómo tienes que entrar al mercado para lograr vender en el tiempo adecuado. Entonces, realmente esta información, aunque básicamente no es alarmante ni es nada exagerado, pero sí te da una guía hacia dónde tienes que ir como comprador o como vendedor. Correcto. Vamos a agregar al escenario, Jenny, ¿qué siente la gente? Este es un punto importante. La Universidad de Michigan ha hecho este estudio durante muchísimo tiempo, es sentimiento del consumidor, y lo evalúan en muchas áreas. Esto nos trae aquí lo que dijeron las personas respecto a la siguiente pregunta. ¿Es mal tiempo para comprar una casa? La pregunta ¿es mal tiempo? La pregunta no es ¿hay buen tiempo?
y el 87% de las personas respondió sí, es mal tiempo. O sea, el sentimiento de las personas es que es un mal momento para comprar una vivienda. Históricamente este averaje ha sido el 31, o sea, la gente siempre ha sido optimista respecto a esto. Estamos hablando de que este estudio viene desde antes del año 80, estamos hablando de 40 años de estudio y nunca había estado tan alto. ¿Qué puede influir, Jenny? Y te lo digo yo en lo personal, esto es una opinión muy personal, el uso de redes sociales. O sea, hoy en día la gente tiene mucha más información y mucha más desinformación. Hay más acceso a la información. Por miles de años se pensaba que la sociedad se había desarrollado o no se había desarrollado por acceso a la información. Se habla de la era de la ilustración, se habla de lo que sabían los egipcios de construcción, de lo que sabían los mayas de construcción, de lo que sabían los vikingos de navegación, y siempre se entendió que la sociedad evolucionaba gracias a la información. Cuando se dijo, esta es la era de la información, llegó el Internet, ahora todo el mundo tiene acceso a la información, nos vamos a desarrollar como nunca. Resulta que surgió un problema adicional, que es el acceso a la desinformación. O sea, así como nos informamos, a la misma velocidad nos desinformamos, incluso a veces mucho más. Si los vikingos aprendieron a navegar por las estrellas, no había alguien desinformando al vikingo o desinformando a otra sociedad diciéndole, no, esa no es la estrella es la de la derecha, eso no es una estrella, eso es un asteroide, eso no. Ellos simplemente aprendieron eso y todos los que podían transmitir ese conocimiento iban a saber navegar y iban a ir sumando más información a esto. En este momento no, en este momento este índice del consumidor refleja totalmente y completamente para mí que la sociedad está más influida por desinformación que por información. ¿Por qué? Porque puede ser un mal momento para comprar una vivienda, eso es verdad, pero no creo que al 87%, cuando tú misma has visto cuántos mercados todavía tienen condiciones de asequibilidad, cuántas zonas tienen condiciones de buena tasa de interés, porque hay preconstrucción y hay constructores ofreciendo muchísimos beneficios. Entonces, justamente creo que está desconectado, en mi punto de vista, la información que reciben las personas respecto a lo que realmente hay en el mercado. Para nosotros es un gusto en donde vivir en Miami, en Invierte en Miami, el hecho de que nosotros seguimos trabajando y ayudando a muchas personas que pueden ver el podcast y pueden entender que más allá de que un titular diga Miami es la ciudad con mayor posibilidad de una burbuja de precios inmobiliarios, la persona dice, ya va, pero ¿dónde es esto? Ah, no, es que eso es en la zona de Edgewater, en los edificios de lujo. Ah, bueno, no es que es mi casa en Homestead o en Weston o en Doral o en Sweetwater. Tú tienes una realidad y esa es la que tú te puedes poder ver. No tienes que verte en la realidad de una estadística como esta, que para nosotros realmente cambia por completo la percepción que debe haber, porque no es la percepción real. No sé qué opinas tú, Jenny, ya que estamos hablando de sentimientos, es el sentimiento del consumidor. Ya yo expresé mi sentimiento. Tú con muchos más años de experiencia que yo en el mercado, ¿cuál es tu sentimiento? Pues mira, Gabriel, lo que yo puedo conversar con nuestros clientes, fíjate, hay muchas personas que en el área de Miami donde nosotros residimos tienen la necesidad de la compra de una propiedad y este es el momento adecuado para ellos, simplemente por la bajada de los intereses, sabiendo que el metro de la ciudad pues básicamente no va a bajar de precio por la demanda. Pero este sentimiento yo creo que viene de la incertidumbre que tenemos hoy en día económica y de la incertidumbre política, adicionando lo de la ley que comenzó con la NAR, de la parte del agente inmobiliario y todo esto que está en el mercado y que no se ha aclarado para muchos. Entonces, ciertamente hay personas que simplemente no desean entrar a un mercado donde existe tanta incertidumbre. Entonces, el sentimiento es ese, sí, que sea generalizado, como lo dice ahí un 82%, me parece que es un número bastante elevado para lo que yo converso con nuestros clientes. Tenemos transacciones que se están realizando y tenemos llamadas todas las semanas de personas interesadas en comprar. Realmente, de hecho, que creo que en este momento ese número debería ser mucho más bajo que lo que era hace 2 meses. Hace 2 meses sí considero que debería ser más alto. Entonces, hay algo en ese gráfico que realmente a la realidad que nosotros estamos viviendo no se parece.
Es correcto. Vamos por último, Jenny, a hablar de tasas de interés. Como siempre, cerramos el programa con tasas de interés. ¿Cómo cerraron las tasas de interés al 27 de septiembre? 6.20, estamos viendo aquí, 6.20 cerraron las tasas fijas a 30 años. Lo más bajo que tuvimos fue hace un par de semanas, 6.11. El máximo del último año fue 8.03. O sea, estamos en tasas que no se esperan que bajen mucho más. Eso es lo importante de entender estas tasas. La Fed habló y lejos de las tasas bajar, estuvieron a 6.11 antes de que la Fed hablaran y lejos de bajar, subieron a 6.20. Es un cambio mínimo, pero lo que quiere decir que ya los banqueros, ya los prestamistas habían ajustado sus tasas antes de que la Fed hablara y no esperen que los recortes de la Fed que se puedan prever para diciembre, para enero, para febrero, vayan a seguir afectando esto. Vamos a ver tasas en el 6%. Lo vimos en el podcast de la semana pasada. Todos los analistas coinciden, la Asociación de Banqueros, Asociación Nacional de Realtors, Freddie Mac, Fannie Mae, todos coinciden en que efectivamente las tasas van a mantenerse en el 6%, 5 alto. Así que esto es lo que tenemos para este momento, aunque estamos llegando a los targets de inflación, son unas tasas que son sanas para el mercado de vivienda en estos momentos, incluso van a ayudar a que se reactive, pero se mantenga en buen número. Aquí podemos ver lo que ya vimos en la otra parte del podcast, cómo las tasas de interés hacia agosto o julio del año 2022-2023 empezaron a subir cuando la Fed subió las tasas y aquí siguieron subiendo en algún momento y vamos a empezar a verlas descender hasta este punto 6.18. Así se va a mantener en general. 2025 esperamos las mismas tasas. Ya para nosotros no va a ser un tema de gran conversación las tasas de interés en el podcast. Creo que nos tenemos que fijar más en precios, en inventarios y en cada uno de los puntos de la zona. ¿Por qué? Porque efectivamente eso es lo que nos va a cambiar a nosotros las realidades para que tú puedas comprar una vivienda. Jenny, hasta aquí el tema tasas, el tema podcast del día de hoy. ¿Algunas palabras para concluir el día? Mira, y mis palabras tienen que estar de la mano de un asesor inmobiliario que sea experto en el mercado donde tú deseas comprar. Nosotros, como siempre lo hemos dicho, estamos localizados en Miami, Florida, y manejamos todo lo que es Orlando hacia abajo. Es importante porque toda esta data que te estamos dando es diferente, difiere de metro a metro, de estado a estado, y si tú no sabes o no estás de la mano de una persona que sepa cómo se está manejando el mercado, si hay exceso o no exceso de inventario, no vas a hacer una oferta atinada o justa a lo que tú deseas comprar. Entonces, mi consejo es estar siempre de la mano de un experto que te guíe en el proceso y que sepa llevarte de la mano hacia la propuesta adecuada y en favor a ti. No nos cansaremos, Jenny, de decir exactamente lo mismo. Siempre es la información, el experto, el que te ayuda, ese especialista. Es igual que la medicina, es igual que la economía. Si tú no tienes el mejor contador público, va a ser difícil que puedas saber si tu empresa pierde o gana. Si tú no tienes el mejor médico, no vas a saber si estás enfermo o te están enfermando más y cuáles son las causas de tu enfermedad y cómo te vas a curar. Si tú no tienes un agente inmobiliario, no hablemos de el agente, no, de un agente bueno que conozca el mercado, que conozca la zona, que te dé información, que te dé seguridad, que te dé confianza, que a tu pregunta, no quiere decir que lo sepa todo, quiere decir que tenga la posibilidad de saber dónde buscar la respuesta. Muchas veces, Jenny, nosotros nos encontramos, y tú lo sabes, más de un agente inmobiliario, incluso más de un cliente te dice, a mí me dijeron que había que comprar ahí porque la zona era buenísima. Pero buenísima ¿para qué? Porque si tú quieres realmente que tus hijos estudien bien, ¿qué es lo que tú llamas una zona buenísima? Porque Brickell es una zona buenísima, pero no desde el punto de vista educativo. Es una zona buenísima desde el punto de vista de una persona soltera que quiere caminar a su trabajo y que quiere en las noches tener algo de diversión para relajarse porque es un banquero joven. O sea, ¿qué es lo buenísimo? Nunca vas a saber qué es buenísimo si no sabes tu necesidad, si no sabes dónde buscar la información, cuál es la buena escuela, cuáles son los inventarios, cuáles son los precios, cuáles son las mejores calles, cuál es la revalorización que te ofrece a ti el mercado para que tú puedas hacer un buen negocio. Y siempre de la mano de números. Esto no se trata de decir, es que a mí me dice la gente que por aquí. No. Es que aquí el censo de los Estados Unidos, es que aquí Zillow ha dicho, es que aquí Reventure ha dicho, es que aquí la data de Case Shiller ha dicho. ¿Y dónde viene esa data? Tienen 40 años estudiándolo, tienen 30 años estudiándolo y esto es lo que indica. Si tú no tienes esos números y no hay quien te lo esté mostrando, no estás haciendo un buen negocio, ni vas a hacer un negocio. Por eso nosotros estamos toda la semana trabajando con nuestros clientes y entregándole material específico para ellos.
y el fin de semana lo dedicamos nada más y exclusivamente a estudiar para entregártelo a ti, grabarlo en estos podcasts y transmitírtelo para que toda la semana no te pierdas nada y minimices los riesgos a la hora de invertir, comprar tu primera vivienda en el sector inmobiliario. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. No dejes de darle like con el pulgar hacia arriba que ayuda a que esta información se difunda. Compártelo. A alguno de esas personas que no creen en el mercado, que no creen en lo que está sucediendo, envíen el podcast. Quizás le pueda ser de utilidad y digan, wow, si hay información que vale la pena. Por supuesto, suscríbete a nuestro canal donde tenemos 3 podcasts semanales con información fresca de la Florida, de los Estados Unidos y con nuestro mortgage broker para que tú puedas ver cómo sacar un financiamiento en la compra de tu vivienda. Muchas gracias una vez más. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.